yo acá. Ese de la tarde estoy acá. Así. Bueno, bienvenido, buenas tardes. Mi nombre es Martín Taraborelli, yo soy ingeniero industrial y se le envié hará 3 años, hace 3 años, recién terminé la tesis este año. Linda sensación, ¿no? Hermoso, me encanta la tesis. Pero bueno, se puede hacer, la verdad que se puede hacer. Lo que siempre recomiendo, nomás si me permiten, es traten de terminan y háganla porque cuanto más tiempo pase, lo habrán dicho todo ya, pero bueno, una mancha más al tigre. Bueno, nada, básicamente la idea de la ayudantía de hoy es darles algunos tips, ¿sí? En muchos casos más que tips para hacer como la base para empezar a hacer el trabajo práctico, que la realidad es que es sencillo, quédese tranquilo porque algunos los veo medio nerviosos por ahí de los comentarios que escuché, pero no, realmente es tranquilo. Lo que pasa es que sí, para el que por ahí no está acostumbrado, la primera edición es difícil, así que si les parece, le propongo hacer un pantallazo de los 3 ejercicios, de qué se busca con cada uno de esos ejercicios, para que ustedes, además de entender la forma, que es importante y todo, entiendan el significado macro de lo que es lo que el profesor está pidiendo en el curso, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio básicamente lo que busca, en términos coloquiales, ¿qué es? Que lo leyó así brevemente, ¿qué podría decir? Un resumen de lo que pide el primer ejercicio. Comparar distintas alternativas de inversión y es similar al ejercicio del libro porque tiene raíces muy... Hay distintos tipos de TIR, después vamos a ver los vicios de la TIR, pero básicamente es definir el BAN y TIR, ¿sí? Que son básicamente medidas de rentabilidad, ¿sí? Eso básicamente lo que te pide el primer ejercicio es eso, es muy sencillo. Obviamente para tener BAN y TIR, medida de rentabilidad, ¿qué se necesita? Se necesita un flujo inicial o una inversión inicial, en el caso de que haya, que después lo van a ver con departamentos, o como bien dicen ustedes, un flujo de fondos, ¿sí? ¿Qué otra cosa se necesita? Una tasa de descuento, una tasa de interés, ¿sí? ¿Y qué otra cosa se necesita? Si quisieran saber, el flujo de fondos definido en tiempo, sin plazo, porque no es lo mismo considerar esos flujos de fondos como anuales a considerarlos como mensuales, pero supongamos que con flujo de fondos y con una tasa ya está todo definido, ¿sí? Primer ejercicio, muy sencillo. Segundo ejercicio. ¿Segundo ejercicio del punto 1 o de...? No. Punto 1, punto 2 y punto 3. Hay 3 puntos. Está bien. El punto 1 es el que te da el cuadro con los distintos flujos de fondos y te pide calcular BAN, TIR y te hace algunas consultas. El punto... del colegio. Exacto. ¿Qué busca eso? ¿Qué define? Evaluar cuál alternativa es más rentable. Exactamente. Evaluación sería de alternativas, incluso su palabra para... De pago de un colegio. Sí. Evaluación de alternativas de pago de un colegio, considerando qué cosa de vuelta. La tasa. Un flujo de fondos. ¿Hay un flujo de fondos o no? Sí. ¿Hay tasas de interés? Sí. La diferencia entre este y este es el periodo, ¿sí? Porque esto ustedes vieron que es en un año, o sea, todos los flujos de fondos se dan en el curso de un año, y este es en el curso en un tiempo anual. Pero el concepto es exactamente el mismo, ¿sí? Y el tercer punto, ¿cuál es? El de la inversión en departamentos, ¿sí? En departamento o en un inmueble. ¿Y qué es lo que se pide evaluar acá? Calcular cuán rentable es alquilar un inmueble. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué te pide? Calcular un BAN o una TIR y comparar la rentabilidad de Estados Unidos. Te pide lo mismo. Te pide calcular la rentabilidad de una inversión, ¿sí? En ese es mucho más índice la rentabilidad que solo calcular varios. No, porque la rentabilidad es una sola. Digamos, puedes tener un montón de ratios, pero la rentabilidad medida por el BAN es una sola, es lo que te decide el BAN.
Después hay otras formas de medir la rentabilidad que ustedes vieron que no son las mejores formas, porque no tienen en cuenta el costo de oportunidad, no tienen en cuenta todo el periodo, todo el flujo de fondos, ¿sí? Pero básicamente lo que te pide es calcular la rentabilidad. Y esta rentabilidad ya, el flujo de fondos deja de ser fijo, como eran los otros casos, si quieren, y ¿cómo pasa a ser? Variable. ¿Por qué pasa a ser variable? En realidad, el punto inicial no es variable. No, en el ejercicio general. Hay cosas que van cambiando a lo largo del tiempo. Exacto, cambia el G, es decir, aumentan o disminuyen, disculpen la letra, no es lo mío, o disminuyen los alquileres. ¿Qué otra cosa cambia? Cambia el precio de venta final, ¿sí? Porque se vende más caro al final. Pero básicamente, ¿qué te piden? Lo mismo. O sea, el trabajo práctico 1 lo que busca es que ustedes entiendan cómo se mide la rentabilidad de distintos proyectos. Que no es nada más y nada menos que la fórmula del banco, ¿sí? Flujo de fondos sobre intereses. Y lo que cambia, lo que puede cambiar es el flujo de fondos, haciendo crecer los dividendos o los alquileres en el caso del departamento, haciendo subir o bajar el precio final, devaluando o revaluando el peso, ¿sí? Pero el concepto de todo el trabajo práctico es que ustedes sepan medir la inversión cuando la tasa de interés, cómo se mantiene, constante. Después van a ver en los puntos siguientes cómo esta tasa de interés va cambiando, en el sentido, les adelanto, pero muy básicamente es si están analizando acciones o están analizando bonos, si están analizando países emergentes o están analizando países desarrollados, si están analizando, ¿qué dije? Bonos, acciones, países emergentes, países desarrollados. Bueno, si están analizando una inversión en activos de IT o en alimentos. Todas esas cosas lo que hacen es cambiar el R, porque te da mayor o menor riesgo, ¿sí? Por lo tanto, pedís más o menos rentabilidad. Mayor riesgo vas a pedir más rentabilidad. Pero el primer trabajo práctico, básicamente lo que ustedes se tienen que llevar es saber cómo se calcula una inversión cuando el I se mantiene constante. ¿Sí? Dicen, para tal I, tal banco. Bueno, entonces, borro esto porque lo único que quería explicitar acá es darle un pantallazo rápido del proyecto, del trabajo práctico. Entonces, dice, primer punto, te pide calcular los bancos de los proyectos y calcular la TIR de los proyectos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Lo estuvieron viendo? ¿Saben cómo? ¿Recuerdan la fórmula de Excel cómo se hace? Que primero se pone la inversión 0 y después se ponen los flujos de fondos del año 1 hasta el... Ok, no sé si quieren ver algo, alguna pregunta particular. Lo repetiría por los dos. Primero se pone en la fórmula, primero pones la inversión. Claro, la fórmula de Excel es, en castellano te la digo, ¿no? Porque en inglés es Net Present Value, pero en castellano. Es valor actual neto, ¿sí? Por la tasa de interés, por los flujos de fondo del año 1 en adelante. ¿Sí? Menos, en este caso, la inversión del año 0. Bueno, si está positivo, o sea, más el valor de la inversión, más el valor. Si ustedes, por ejemplo, si quieren el Excel ahí, si ustedes ponen BNA a una tasa del 10% de la inversión inicial, ¿cómo le debería dar? ¿Le debería dar la inversión inicial? No, le debería dar menos, porque te la está descontando un año. ¿Entienden? Por eso no tienen que poner la inversión inicial adentro del flujo de fondos. La inversión inicial va afuera del flujo de fondos, ¿sí? No, y una aclaración más, es 0,1, no es 10. Yo por las dudas, no, claro. por allá que estamos con eso. 10%, sí. Si no va a dar. La tasa Una pregunta. Hola, sí. Ahí en la tablita hay uno de los proyectos en el cual la inversión en el año 0 es positiva. Sí. O sea, ¿eso qué? ¿Cómo lo leo? Un préstamo. Imagínate un préstamo, la inversión del año 0 un préstamo es positivo. O te dan plata. Okay. Y después tenés egresos. A ver, puntualmente en este caso, que te da 100, menos 15, menos 15, menos 15, menos 15, no existe banco en el mundo que te preste esto. Salvo que lave dinero. Pero estaría perdiendo plata desde el banco. Claro. Pero ese es el concepto. Otro. ¿Para esto tendríamos que asumir que los flujos que se muestran acá es por la totalidad del proyecto o que siguen? No.
Creo que en realidad el objetivo de ese... El flujo de fondos empieza en el año 0 y termina en el año 5. Creo que en realidad ese es más didáctico para decir que la TIR tiene que ser negativa y no... ¿Cuál? Ese que el del flujo D. sí. El D, bueno, en el caso del D la TIR es negativa. Pero también podría ser, sí, pero digamos, si quieren hacemos ejemplos. Proyecto A, 100 y después recupero 30 durante los próximos 5 años. Proyecto de inversión muy básico. Digamos, cualquier proyecto de inversión, en general los nuestros son así. Ponemos plata y recuperamos la inversión los próximos 4 años, ¿sí? O 5 años en este caso. Proyecto B, ¿qué se imagina, por ejemplo? Que pongo 100, después recupero 100, 100, 100, 75 y menos 300. Un proyecto que a alguno se les ocurra, con este flujo de fondos. Esto es a los efectos didácticos para que entiendan que existen proyectos reales con esta lógica, ¿no? Pero ¿qué proyecto? Yo pongo plata, recupero y después vuelvo a poner plata. No, lo que decía el otro día, por ejemplo, que es petróleo, que hay que tapar el pozo. Sí, proyecto de minería. Ponés plata para invertir, sacás el petróleo, bueno, o la minería, y después tenés que hacer una inversión para eliminar con el impacto ambiental de ese proyecto, ¿sí? Proyecto B. Proyecto C, menos 100, 75, menos 250, el mismo. Nada más que en vez de recuperar 100 pesos cada año, recuperás 100 pesos. 100 millones de dólares para hacerlo más lindo, recuperás 75. ¿Cómo? El da negativo el banco. El banda negativo. Es el único caso. Claro. Proyecto D. ¿Qué proyecto puede ser? El que hablamos recién, el préstamo. ¿Sí? Con estos valores de 100, 15, 15, 15, 15, no. Pero con, qué sé yo, 100, 30, 30, 30, 30, cualquier proyecto cuando nosotros vamos a pedir plata a un banco. Te dan la plata ahora. ¿Sí? Y el proyecto B es cualquier proyecto como el A, nada más que en menor escala. ¿Sí? Calcularon el VAN y el TIR de todos los proyectos. Si quieren vamos despacito, vamos haciendo este. Dice, ¿debería la empresa ejecutar el proyecto A? ¿Qué opinan? Sí, ¿por qué? Tiene más positivo. Igual. ¿A qué tasa tiene más positivo? Igual C7 más WAN. A la tasa que estamos usando tiene más positivo. ¿Qué pasa si la tasa aumenta al 20%? ¿La TIR cuánto es? Eso pasa en todos los proyectos. En este caso, sí, porque tiene... Sí. Bueno, entonces la pregunta es si es viable el proyecto, pero no lo está comparando con el resto. Pues yo inicialmente dije que no, porque me parecía que había otro que tenía una van mejor. En principio lo que está diciendo no está hablando de, o sea, no está hablando de proyectos mutuamente divergentes. Sí, está hablando de cada uno de los proyectos por separado. Por separado, ¿sí? Les pregunto así ya más para que vayan entendiendo la diferencia, que no conocen, la diferencia entre VAN y TIR. La TIR es, ¿cómo decirlo?, es intrínseca del proyecto. ¿Sí? Un proyecto con este tipo de fondos siempre va a tener la misma TIR. Absolutamente siempre va a tener la misma TIR. ¿Qué significa con esto? Supongamos, a ver, alguien que levante la mano, cualquiera. Cualquiera. ¿Tu nombre? Fernando. Y otro. Osvaldo. Fernando es un inversor, ¿sí? Y la tiene recontra claro con los números. Y todos los proyectos a él le dan un 20% de rentabilidad. ¿Me siguen? 20% de rentabilidad. Y Osvaldo no la tiene tan clara con los números. Él va a lo seguro. No, él va a lo seguro. No es real, esto, vieron mi conocían los números. Y él no lo tiene tan claro los números. Y él dice, mira, yo la verdad es que no sé invertir. Yo, con tal de no perder la plata. Entonces, él pide una rentabilidad media de los proyectos del 5%. ¿Me siguen? 20 y 5%. Un proyecto que tenga una TIR del 15%. ¿Sí? Una TIR del 15%. ¿Es positivo o es negativo? ¿Es bueno hacer ese proyecto o es malo? Exactamente. Entonces se entiende que el proyecto depende del flujo de fondos. Mientras que la rentabilidad de ese proyecto depende de la persona que lo vaya a ejecutar. Porque una persona que la tiene clarísimo con los números dice, no, yo esa plata en vez de ponerla en este proyecto que me da 15, la pongo en este que me da 20. En cambio, viene mi abuela, que pobre, no tiene idea, dice, no, con tal de no perder, ¿qué me voy a estar metiendo en Haití? No, yo lo único que no quiero es perder el 3% que me da el plazo fijo.
¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, un proyecto X siempre va a tener la misma curva. El mismo proyecto distinto van a tener curva distinta. Para un inversor A que pide, esta es la plata que te da y esta es la tasa de interés. Para un inversor que pide, por ejemplo, 5%, va a ser positivo. Entonces va a decir, sí, joya, porque yo no sé hacer proyectos que tengan 40%. Sé hacer este proyecto que tiene 5%, lo hago. Y para un inversor que pida por decir un ejemplo, 20%, va a tener negativa, porque va a decir, no, yo tengo un proyecto comparable que prefiero poner la plata en ese proyecto, ¿se entiende, no? Bueno, esa es la diferencia. Por eso, si ustedes calculan el VAN de todos estos proyectos, ¿sí? En vez de con una tasa del 10, como pide el profesor, con una tasa del 20, ¿qué va a pasar con el VAN? Va a cambiar. Va a cambiar dependiendo del proyecto. ¿Y qué va a pasar con la TIR? Se va a mantener. Porque siempre va a pasar por el mismo lugar la curva. ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia clave entre VAN y TIR. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa después? ¿Por qué? En el primer caso es muy claro y el VAN lleva el mismo criterio que la TIR. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el proyecto B? ¿Se debería ejecutar? Tiene dos raíces. Tiene dos raíces, exacto. ¿Por qué se debe ejecutar? Tiene VAN positivo. O sea, el 10% tiene VAN positivo. ¿Y si el VAN fuese 0, por ejemplo? La tasa fuese 0, ¿por qué? Te daban negativo. ¿Tiene lógica eso? Lo que estamos diciendo. Parece que no tiene lógica, pero sí tiene lógica. Porque cuando nosotros hacemos el flujo de fondo, o sea, hago la pregunta capciosa, ¿no? ¿Qué dijimos que es el flujo de fondo? ¿Es la inversión? Ayúdame con la fórmula. No, el flujo de fondo, el VAN. Es la inversión más los flujos de fondo. 1 más R, bueno, voy a la N. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, en este caso, que yo tengo una inversión muy grande y también tengo un último flujo de fondos, ¿sí? Que en este caso también es menos flujo de fondo último, en este caso, el del último año viene un beta, ¿sí? Sobre 1 más R también, esto sería al N menos 1 sin considerar el medio. ¿Qué pasa cuando el R es muy grande? Es decir, yo tengo una tasa de interés muy alta, una tasa de descuento muy alta. Este flujo se anula. Porque dice, como es tan alta, a mí no me importa lo que va a pasar a fin de año, a fin del proyecto, quiero decir. ¿Y cuál piensa tener relevancia? ¿Qué flujo tiene relevancia cuando la tasa de interés? Lo que pasa, entonces, lo que tiene relevancia a tasas bajas es esto. A tasas altas es esto. Vamos al revés. ¿Qué pasa cuando este valor, que es mucho más grande que este de cualquiera de los flujos de fondos, el R es bajo? Pesa mucho, porque este R que es bajo, por ejemplo que este fuese 0, tiene valor este, ¿sí? Entonces el gráfico, dijimos, el VAN cuando R es bajito, acuérdense que para allá crece el R, ¿no? Está por acá, ¿sí? El VAN cuando el R es alto, con la relevancia este está por acá. Y en el medio, ¿qué pasa? Y bueno, el proyecto es una cosa así. Entonces, ¿cuántos puntos de intersección, cuántos TIR tiene? 2. Tiene una acá y una acá, ¿sí? Entonces, entre este punto y este punto, tiene sentido hacer el proyecto. ¿Cuál era la TIR del proyecto? ¿Se acuerdan? 5 con 3% y el otro 72 con 3%. ¿Y el 10 dónde está? Está acá, más o menos. Sí, está acá. Van positivo. Si yo tuviese una tasa de descuento del 2%, ¿me convendría? No, porque es tanto lo que yo tengo que pagar, que digo acá, listo. Si yo tengo que pagar este flujo de fondo un 2% anual, cuando lo tenga que pagar, no lo voy a querer pagar porque es un montón de plata. Entonces, acá no me conviene. Eso es la pregunta de por qué tiene relevancia que a tasa de fondo, a R bajos, el proyecto no me es rentable.
entendió lo del... Esto es lo que se llama duplicación de TIR. ¿Sí? Es uno de los vicios de la... ¿Se acuerdan los 4 vicios de la TIR? ¿Cuáles eran? Que no tenga TIR. Bueno, ¿cuándo es un ejemplo que no tiene TIR? En este caso. Exactamente. El C no tiene TIR. Ahora, ¿el C es bueno o es malo? Es malo. Da una cosa así. ¿Sí? No tiene TIR. Supongamos que invierten el flujo de fondos. Es decir, en vez de ser menos 100, 75, 75, 75, 75, menos 250, en la inversa es 100, menos 75, menos 75. ¿Cómo va a ser la curva? Al revés. ¿Sí? Entonces, si ustedes van por el criterio TIR, en este caso, el hecho de que no tenga TIR, ¿es bueno o es malo? No me sirve para nada, no tiene TIR y puede ser recontra positivo en todos los casos, recontra negativo en todos los casos. ¿Sí? Primer criterio, que no tenga TIR. Segundo caso, que tenga múltiples TIR. ¿Sí? Que es este caso, de vuelta a lo que estábamos diciendo. Si yo hubiese puesto una TIR del 2%, un band del 2%, este proyecto no me convenía. ¿Sí? Si yo acercaba a la del 72,3, porque Excel no sé si saben, Excel te calcula a partir del 10. Si vos tuvieses una 5,3 y una en 11, llegaría primero en 11. Entonces ahí vos dirías, al 10 cubre. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan en la fórmula de Excel, cuando ponen, dice, si se omite, va a calcular, se considera 10%. ¿Está bien? ¿Cuál es el otro vicio de la TIR? Que le da más importancia a lo del principio que al final. Exactamente. ¿El VAN hace eso? No. ¿Y lo tercero que tiene la TIR? Que asume que la proporcionalidad puede ser cualquiera. Sí, le dicen la aditividad. ¿Sí? Que dicen que un proyecto es escalable. ¿Qué significa que un proyecto es escalable? Que si yo tengo 10 pesos, digo que puedo hacer 10, un proyecto me sale 10 pesos, ¿no? Barato, pero supongamos que me sale 10 pesos, y el otro me sale 100 pesos. La TIR, como se está calculada, dice que yo puedo hacer 10 veces el de 10, si es más rentable. Cuando quizá no, porque si tenés un mercado así chiquito en el medio de un lugar que solamente es tan rentable para ese mercado, cuando te fuiste a ese mercado no lo puedes replicar, porque tenés competencia, porque tenés barrera de entrada, porque tenés un montón de cosas. La TIR no te deja ver eso, que es el caso, por ejemplo, ¿de qué proyecto? El E. ¿Sí? Entonces, la última pregunta, lo que te explica es eso. Les digo el gráfico, más o menos, para que lo vean. Cómo quedaría. El proyecto A tiene una curva así, habíamos dicho. Y el proyecto E tiene una curva así. Mucho más chiquito. Entonces, acá está la TIR del E y acá está la TIR del A. ¿Sí? Es cierto que en un punto entre la TIR del E y la TIR del A, el E es más conveniente. ¿Sí? Porque es positivo acá. Pero la TIR que te pide el proyecto este no. Es cierto que tiene mucho más TIR. Ahora, si vos pudieses hacer 10 proyectos iguales como el E, ¿te serviría la TIR? Y sí, yo estoy diciendo que esto es escalable, entonces